Hola, hola. En esta clase vamos a desarrollar parte del capítulo 15 del libro Moraleja, que consiste en cuadrilátero y círculo. Más que nada, nos vamos a enfocar en cuadrilátero, ya que hicimos una guía de, recuerda que hicimos una guía de circunferencia, que era de círculo y circunferencia. O sea, eran dos guías, ¿cierto? Entonces, ya adelantamos con circunferencia y círculo, ahora nos vamos a enfocar más que nada en cuadrilátero. ¿Ya? Y esto es aplicable a la prueba de M1 y M2. ¿Cierto? Entonces, primero hay que saber a nivel general sobre los polígonos y después en específico a triángulos y cuadriláteros, ¿ya? Así que eso va a ser la clase de hoy. Entonces, primero vamos a definir un polígono. Cuando hablamos de un polígono, hablamos de una figura que es cerrada. Es decir, aquí se dice que un polígono es una figura plana cerrada. Generalmente es una poligonal cerrada, pero que no se intersectan consigo mismos los segmentos. ¿Se dan cuenta? Porque alguien podría decir, esto, por ejemplo, así ¿es un polígono? No. ¿Por qué? Porque al final lo que está pasando es que se intersectan consigo mismas los segmentos. Entonces no es un polígono. Se entiende que para que sea polígono no tienen que intersectarse consigo misma la red, los segmentos, ¿cierto? Dice entonces, limitada por trazos llamados lados que se intersectan solo en sus puntos de extremo llamados vértices. Ya, como se ve acá el ejemplo. Se dan cuenta aquí de dibujado un pentágono con sus ángulos interiores y los ángulos exteriores respectivamente. Dice, el segmento que une dos vértices no consecutivos recibe el nombre de diagonal. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, este segmento y lo uno con este, eso sería una diagonal. Una diagonal de por ejemplo. Una diagonal uno pongamos. ¿Ya? Ahí tengo una diagonal. O sea, definición de diagonal es un segmento que une dos vértices que no son consecutivos. ¿Ya? Yo podría calcular cuántas diagonales puedo trazar desde cada vértice. Si se dan cuenta, de este vértice yo puedo trazar una cantidad de diagonales igual a la cantidad de vértices menos 3, porque estos tres vértices ya estaría descontándolo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí puedo trazar una diagonal, dos diagonales. O sea, de este vértice salen dos diagonales, no hay más. Entonces, yo tengo que relacionar la cantidad de lados o de vértices con la cantidad de diagonales que puedo trazar desde un vértice. Y eso está dado por una ecuación que está más abajo. ¿Ven? Esta que está acá. Dice diagonales desde un vértice es n-3. Por lo mismo, porque desde un vértice puedo trazar una cantidad de diagonales igual a cuánto? A la misma cantidad de vértices menos 3. ¿Por qué? Porque este vértice no cuenta y estos dos para acá tampoco. Entonces son 3 menos. ¿Ya? Y después dice, los polígonos se clasifican en convexos y cóncavos. ¿Ya? Entonces vamos a decir que todos los triángulos, por ejemplo, son convexos. ¿Cómo vamos a definir la convexidad? Por ahora en este nivel, de manera muy sencilla, dice que los polígonos convexos son aquellos con todos sus ángulos interiores menor a 180. En cambio, un polígono cóncavo tiene al menos un ángulo interior mayor a 180 y menos que 360, o sea, un ángulo cóncavo. Por ejemplo, los triángulos en la geometría plana siempre van a ser convexos. Entonces, cada vez que yo trace, por ejemplo, un segmento que una dos puntos cualesquiera del triángulo, siempre ese segmento va a estar adentro. Si yo, por ejemplo, tomo ese punto con ese, siempre el segmento va a estar adentro, no se sale. Pero puede ser que yo tenga una figura, por ejemplo, un cuadrilátero de este estilo, parecido a un boomerang, ¿cierto? Ese va a ser un polígono cóncavo, porque aquí tengo un ángulo cóncavo, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo trazara un segmento que une, por ejemplo, estos dos puntos de acá, ese segmento se sale de la figura, ¿sí? Cuando pasa eso, entonces va a ser un polígono cóncavo. Todos los polígonos, o sea, todos los triángulos son convexos, son polígonos convexos los triángulos, siempre, en la geometría plana. Y los cuadriláteros van a ver de los dos, pues, cóncavo y convexo, y para arriba igual, pues. Vamos a tener pentágonos cóncavos, pentágonos convexos. Pero en esta guía, como dice acá, nos enfocamos más que nada en polígonos convexos. Entonces, estas fórmulas son aplicables a polígonos convexos, ¿ya? Entonces, dice aquí, suma de los ángulos interiores en cualquier polígono de n lados. Ya vamos a dar, dijimos que era un polígono que era de tipo convexo. Por ejemplo, en un triángulo. Nosotros sabemos que en el triángulo la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto es? 180. Después en un cuadrilátero, cualquier cuadrilátero, ¿cuánto es la suma de los ángulos interiores?
según la fórmula, nosotros al reemplazar aquí el n, que sería 4, aquí el n vale 3 y aquí el n vale 4, al reemplazar en la fórmula, que es 180 por 4 menos 2, me daría 180 por 2, 360. ¿Y por qué pasa eso? Porque al final lo que yo puedo hacer aquí es trazar una diagonal y tengo que en cada triángulo que se formó hay 180 grados, ¿ya? En los ángulos interiores. Así que sería 180 por 2. Y si tuviera un pentágono, como este que se muestra acá, la misma idea. Se puede dividir en cuántos triángulos, en tres triángulos. O sea, siempre va a ser una cantidad de triángulos que va a ser menos dos veces la cantidad de lados. Si este tiene cinco lados, ¿cuántos triángulos puedo formar? Tres triángulos. Entonces sería 180 por 3. ¿Te das cuenta? De ahí viene la fórmula. Siempre van a ser n menos 2 triángulos los que puedo formar en un polígono de n lado. ¿Ya? Es por eso. ¿Ya? Y la suma de los ángulos exteriores siempre es 360 para cualquier polígono de n lado. Ahí no hay problema. ¿Ya? Por ejemplo, acá, pues, alfa prima más beta prima más gamma prima más delta prima más epsilon prima va a ser 360. Eso se puede probar también eso. Ahora miren, como dijimos antes, la cantidad de diagonales que salen de un vértice va a ser n menos 3. Pero si yo quisiera contar la cantidad total de diagonales, por cada vértice salen n menos 3 diagonales. Entonces tengo que multiplicar n por n menos 3 diagonales. Pero cuando considero una diagonal, por ejemplo, la diagonal B, si hacemos n por n menos 3, estaría considerando dos veces esa diagonal, ¿no? Porque estoy considerando que sale del vértice E y también la que sale del vértice B, porque la estoy considerando dos veces. Por lo tanto, para no considerarla dos veces, tengo que dividir por 2. Así que sería n por n menos 3 partido por 2. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta en el triángulo, ¿cuántas diagonales puedo formar? Ninguna. Al reemplazar acá, me da cero, así que satisface la fórmula. 3 por 3 menos 3, ¿cierto? Me queda 3 por cero, 0. Entonces en el triángulo no puedo trazar diagonal. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto está súper fácil en el sentido de evaluar. Pues claro, si yo tengo, por ejemplo, un pentágono, como dice acá, en el pentágono tengo cinco lados, yo puedo reemplazar n por n menos 3 partido por 2, me quedaría 5 por 5 menos 3 partido por 2, eso es 5 por 2 partido por 2. Al final, ¿cuántas diagonales trazo en el pentágono? 5, como se ve acá, ¿cierto? Puedo trazar 5 diagonales. Pero el problema inverso puede tener cierta dificultad. Por ejemplo, yo puedo decir, le pueden decir, si la cantidad de diagonales es igual a 5, ¿de qué polígono regular estamos hablando? Sí, no es un polígono regular. ¿Qué polígono regular completo? Bueno, un pentágono, pero ¿cómo lo hago? Tendría que despejar el n. O sea, algo tan simple como esto nos lleva a una ecuación cuadrática. Fíjense por qué. Voy a pasar multiplicando este 2, quedaría 10. Y aquí quedaría n cuadrado menos 3n. Paso restando el 10. ¿Y qué me quedó? Una ecuación cuadrática. Y aquí debería factorizar de esta manera. Dos números enteros que multiplicados den menos 10 y sumado tiene que dar menos 3. ¿Ya? Sabemos que el término común es el n. ¿Qué números enteros cumplen eso? Que multiplicados den menos 10 y sumados menos 3 sería 5 por 2 y el mayor debe ser negativo, ¿cierto? Así que una solución sería 5 y la otra solución es menos 2. Pero esta de acá no sirve, porque en mi contexto no admitimos una cantidad de lados negativos, ¿cierto? Así que si son 5 lados, tenemos que es un pentágono, ¿no? O sea, algo tan simple como la ecuación de diagonales, del número de diagonales, me puede llevar a una ecuación cuadrática. O sea, ves que hay productos, puede haber una ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? ¿No? Ya. Ahora, cuando hablamos de polígonos regulares, vamos a hablar de aquellos que tienen los lados iguales. O sea, los lados son congruentes y los ángulos también son congruentes. Por ejemplo, el triángulo equilátero. Ahí tenemos que corresponde a un polígono regular de tres lados, ¿cierto? El cuadrado de cuatro lados, pentágono regular y hexágono regular, ¿cierto? De aquí me interesan dos fórmulas. Una de las fórmulas es la medida del ángulo interior, pero esa medida del ángulo interior, que es 180 por n menos 2 partido por n, viene siendo
el ángulo que se forma acá, miren. Si tuviera yo un pentágono, pensemos en el pentágono, me están preguntando por este ángulo. A ese ángulo se refieren, me tendría que dar 108. ¿De dónde viene ese ángulo? Bueno, calculémoslo. Para calcular este ángulo de aquí, yo tengo que trazar segmentos que van al centro del triángulo, o sea, del pentágono, formando triángulos que son de tipo isósceles. Entonces, todos estos segmentos son iguales. ¿Por qué? Porque es un polígono regular, un pentágono regular. Entonces, fíjense que el ángulo de acá, yo lo puedo sacar. ¿Cómo se saca ese ángulo? Tendría que tomar el 360 y dividirlo por 5. Eso creo que me da 72, ¿o no? Entonces, el ángulo del ángulo del centro, este de aquí, va a ser igual al ángulo exterior, de 72. O sea, aquí tengo 72. En este caso me dio igual, ¿sí? Y después, lo que me falta para llegar a 180, que es 108, se reparte entre estos dos, porque sería 54 y aquí 54, porque es un isósceles, ¿te das cuenta? Luego, el que está aquí también es 54, ¿ven? Por lo tanto, el ángulo que me preguntan es este. Ese es el ángulo interior, ¿se dan cuenta? Ese. Ese es 108 que está acá, ¿ya? En el caso de el cuadrado, nosotros sabemos que es 90 grados, y en el triángulo equilátero sabemos que es 60, ¿ya? Pero esa es la manera de sacarlo. Primero saco el ángulo del centro, ¿cierto? Que es 72, todos son iguales, 72, 72, 72, todos son iguales 72. Y después completo el triángulo isósceles y ahí entonces me daría ese ángulo interior. Y el ángulo exterior sería prolongar acá, y como yo tengo que completar los 180, va a ser igual a ¿cuánto? A 72. ¿Sí? Entonces, este ángulo exterior es el que está aquí, pues. Vamos a marcarlo con otro color. Entonces, esto se puede aplicar a cuadrilátero y también a pentágono. Ahora lo que quieran en realidad, porque son polígonos, estamos generalizando. ¿Sí? Eso. ¿Ven? Ahí está la medida del ángulo exterior, 360 partido por n, que es este 72, que se repite acá, ¿cierto? Se repite obviamente en la misma idea. Eso, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No hay preguntas. Ya. Ahora viene el tema de los cuadriláteros. Los cuadriláteros solamente lo vamos a dividir en tres categorías: paralelogramos, trapecio y trapezoide. Entonces, lo más importante de aquí yo creo que son los paralelogramos, son los que más aparecen. Ya, hay muchos problemas con cuadrados, con rectángulos, con romboides. Entonces, los paralelogramos dice que tienen dos pares de lados paralelos. Es una característica importante de los paralelogramos. Dos pares de lados paralelos. Por tanto, va a haber mucha repetición de ángulos ahí y propiedades que dependen entonces del paralelismo, ¿cierto? Y sabemos que hay cierto paralelismo acá que me va a permitir copiar ángulos y otras cosas más. Entonces, lo que tengo que saber aquí en los paralelogramos es que los ángulos opuestos son congruentes. Eso es como la primera cosa que tenemos que saber, que los ángulos opuestos son congruentes. Además que los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay repetición de ángulos. Ustedes, por ejemplo, prolongaran esto y aquí le colocan un delta, van a ver que ese delta se repite acá. Aquí se tienen un alfa, alfa más delta son 180. Y allá arriba igual, ¿no? Que los opuestos son iguales, el alfa se repite acá, el delta se repite. Eso sucede, ¿sí? Considerando la aseveración uno y 2, ¿ya? Después dice, los ángulos opuestos son congruentes. ¿Sí? Yo creo que lo está repitiendo. Ah, no, los lados opuestos son congruentes. Es decir, este es igual a este es igual a este. En el caso del cuadrado todos son iguales. En el caso del rectángulo no, porque estos dos son iguales y estos dos son iguales entre sí. Para el romboide igual, pues, estos dos son iguales y estos dos son iguales entre sí. Sí. Entonces, el cuadrado y al final el rombo tienen cosas parecidas, porque el rombo y el rectángulo, o sea, que el rombo y romboide también tienen cosas parecidas. Entonces, depende cómo yo lo vea. Si relaciono estos dos, o quizás si relaciono el rombo con el romboide. ¿Sí? Hay cosas que tienen parecidas entre sí. Y otra cosa que es muy importante es que en todos los paralelogramos las diagonales se dividen, ¿ya? En los paralelogramos. En los cuatro paralelogramos que vimos acá, que es cuadrado, rectángulo, rombo y romboide, en esos cuatro las diagonales se dividen. ¿Qué quiere decir que se dividen? Que se dividen en dos partes iguales, ¿ya?
Y dice aquí, las diagonales lo dividen en cuatro triángulos de igual área. Eso también pasa en estos paralelogramos, ¿ya? El trapecio y trapezoide, también hay una clasificación de ellos, pero hay otras cosas que se van a cumplir ahí, ¿no? Pero por ahora enfoquémonos en los paralelogramos. Para cada paralelogramo, yo lo que tengo que saber es todas sus características que tienen que ver con las diagonales, área y perímetro. Como lo principal, entonces, saber qué características tienen las diagonales, su fórmula de área y su fórmula de perímetro. Eso es como lo más importante de acá. Entonces vemos que en el cuadrado los cuatro lados son congruentes, las diagonales son congruentes, sabemos que se dividen, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, las diagonales son bisectrices, ¿se dan cuenta? Las diagonales son perpendiculares, son bisectrices y las diagonales tienen igual medida y se dividen aparte. Entonces me forman triángulos isósceles rectángulos. Sabemos que ahí se puede ocupar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, el perímetro va a ser súper fácil en el cuadrado, cuatro veces el lado, y el área va a ser el lado al cuadrado o la diagonal al cuadrado medio. Entonces, ¿de dónde viene esa fórmula? Porque la diagonal, aquí faltó decir que la diagonal es la medida del lado del cuadrado por la raíz de 2. ¿Se dan cuenta? Si yo elevo al cuadrado esta fórmula, puedo despejar el área y dejarla como diagonal al cuadrado medio. Claro, porque si el área es el lado al cuadrado, y esta ecuación yo la elevo al cuadrado, voy a llegar a esto. Diagonal al cuadrado sería 2a. ¿Se dan cuenta? Entonces, este a cuadrado, aquí a cuadrado, perdón, 2a cuadrado. Entonces, el a cuadrado al final es diagonal al cuadrado medio. Esa es otra forma de sacar el área. ¿Sí? Tiene dos fórmulas, esta o esta de acá. ¿Cuál es la utilidad de ocupar esta diagonal al cuadrado medio? Porque me podrían decir que la diagonal, no sé, pues, es un valor más complicado. Por ejemplo, imagínense que la diagonal fuera así, pues, raíz cuadrada de 2 quintos, una cosa por el estilo. ¿Vale? Entonces, yo al tener esta fórmula, que es diagonal al cuadrado medio, va a quedar así, pues, un medio, la diagonal es raíz de 2 partido por, raíz de 2 quintos en realidad. 2 al cuadrado, va a quedar un medio por 2 quintos, simplifico el 2 y me quedo que el área es un quinto. Entonces, en esos casos conviene directamente calcular el área del cuadrado usando la diagonal, no buscar el lado, porque si yo digo, pero es que la diagonal es el lado por la raíz de 2 y despejar ahí el a va a ser más complicado, me pierdo tiempo, entonces es más directo sacarlo así, ya, ocupar la fórmula de la diagonal, ya, ojo con eso. Después, en cuanto al rectángulo, bueno, el rectángulo es la forma general que considera el cuadrado como un caso particular, ¿cierto? Basta que los dos lados sean iguales, el ancho con el largo, para que quede un cuadrado. Entonces, ¿qué características tienen las diagonales que son de igual medida? No son bisectrices las diagonales en el rectángulo. Démonos cuenta que este es alfa y este es beta. Ahora, lo que sí ha pasado en el cuadrado, o sea, en el rectángulo, perdón, es que van a formarse triángulos isósceles. ¿Ven? Este alfa se repite aquí, por lo tanto, este triángulo es isósceles. ¿Cierto? Ese de ahí también, ese de ahí también, ¿no? Beta, beta. Aquí vamos a tener un ángulo delta, un ángulo épsilon, aquí delta, épsilon, beta, beta, alfa, alfa. Eso es lo que pasa en el rectángulo. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado con esto? Porque se ve sencillo, sí, pero lo que puede pasar es que me hagan preguntas de semejanza. Y tal vez eso es la M2. Por ejemplo, si aquí yo les pongo vértices A, B, C, D y E, acá en medio E, yo les puedo preguntar, ¿el triángulo ADE es semejante, por ejemplo, con el triángulo DEC? ¿Son semejantes o son congruentes? Las dos cosas son semejantes, son congruentes. Los triángulos que están enfrentados, o sea, este triángulo con este otro, es el mismo triángulo, en realidad, ¿cierto? Son semejantes, pero más que semejantes son congruentes. Si se dan cuenta, son congruentes. Tienen eh, igual en medida sus tres lados. Entonces, por criterio, bueno, cualquier criterio que usted quiera ocupar, pues, criterio LAL, LLL, el otro es el LAL de congruencia, ¿cierto? Por cualquier criterio son congruentes los triángulos que están en frente, ¿cierto? Es decir, este triángulo con este triángulo son congruentes.
De la misma forma, este triángulo con este triángulo también son congruentes. Eso lo podemos escribir acá. Ahí usted puede ocupar cualquier criterio para probar eso. Por ejemplo, vamos a escribir aquí el triángulo BED. BED es congruente con el triángulo que está acá enfrente. O sea, el AEC. ¿Cualquier criterio? Cualquier criterio. Está lo mismo. Entonces eso es importante. Después, si nos damos cuenta, este triángulo que está acá va a ser congruente también con este. ¿Sí? Entonces voy a anotarlo. Triángulo ABD es congruente ¿con quién? Con D, el triángulo DCA. ¿Sí? Fíjense en el triángulo ABD el orden de los ángulos. Alfa, en B tengo 90 y en D tengo beta. Y en el otro, que es el DCA, en D tengo alfa, en C tengo 90 y en A tengo beta. Entonces, el orden que tengo abajo, ya sea para la congruencia o la semejanza, tiene que ser el mismo orden, ¿ya? Porque si falla ese orden, ya no son congruentes, aunque sea la misma figura, ¿sí? Aunque sea exactamente el mismo o semejante, pero si yo cambio el orden, ya no cumple, ¿bien? Entonces, recordar acá que las diagonales no son bisectrices, o sea, ese ángulo con ese beta, ese alfa con ese beta, esos dos son diferentes en general, porque si fueran iguales sería un cuadrado. Son diferentes, alfa con beta. Las diagonales no son bisectrices. Tampoco se cortan en 90 grados al medio, como lo es en el caso del cuadrado y en el rombo. O sea, si algo se parece el cuadrado con el rombo, que las diagonales son perpendiculares y son bisectrices, ¿cierto? Ahora, del rectángulo también tengo que saber dos cosas muy importantes, que es su perímetro y su área. El perímetro es sumar los bordes al final, por cierto, los lados, que sería dos veces A más dos veces B. Eso es como obvio. El área es el largo por el ancho, ¿cierto? El ancho A y el largo B, ¿ya? A por B. Esta fórmula en realidad es la que determina cualquier otra ecuación o fórmula de área. De ahí se deriva todo, ¿cierto? Porque fue la del triángulo en la mitad de esto. Y aquí en el rombo, para aprenderlo bien, tengo que relacionarlo con el cuadrado. ¿Por qué? Porque el perímetro del rombo con el perímetro del cuadrado son iguales. Como dijimos, las diagonales son perpendiculares y son bisectrices, al igual que en el cuadrado. ¿Ven? Su perímetro es el mismo, 4A. Lo que va a cambiar es la fórmula del área. Tenemos esta que es el lado A por la altura que va a ser una altura exterior, ¿cierto? O también se puede calcular como la diagonal uno por la diagonal 2 partido por 2, ¿sí? Porque al final yo tengo que completar la figura. Es decir, si yo completara un, un rectángulo, por ejemplo, aquí voy a completarlo de esta manera, así. Lo que voy a hacer acá es completar un rectángulo, así. Entonces, este triángulo lo pongo allá y este lo pongo acá. ¿Ven? ¿Y qué me quedó? Un rectángulo. Entonces, esto sería la diagonal uno partido por 2 y todo esto es la diagonal 2. Entonces, cuando multiplico diagonal 2 por diagonal uno medio, tengo toda esta área. Y por eso llegamos a esta fórmula que dice que es diagonal uno por diagonal 2 partido por 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, notes aquí que al final el rombo es cuando yo junto dos triángulos isósceles que tienen la base igual, ¿cierto? Así que bueno, ahí tienen otro paquete de fórmula que aprender. ¿Qué pasa con el romboide? Pensemos que este rectángulo yo lo estiro por acá, o sea, lo deformo tirando del vértice B, como que aplico una fuerza y queda deforme, así. Entonces, ¿qué se preservó? El perímetro. Al igual que en el rombo, lo generé a través del cuadrado. Quedó el mismo perímetro, ¿ven? Y el área se va a calcular solamente con esta fórmula que es el A por el H, igual que el del rombo, ¿eh? Bastaría que hiciera lo mismo, que completara el rectángulo, ¿ya? Ese es el romboide. Y obviamente las diagonales no son bisectrices, ¿cierto? Tampoco son perpendiculares, como súper deforme el romboide, ¿ya? Y dice, los ángulos internos no son rectos y sus lados consecutivos no son congruentes, ¿sí? Eso tiene que tener cuidado, ¿ya? Pero el perímetro es igual que el perímetro del
rectángulo. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Tiene harto detalle esta parte, ¿eh? Hartas cosas que aprender, ¿sí? Y luego, en los trapecios, ya acá hay otra clasificación, acá hay un trapecio general, tengo que el trapecio solamente tiene un par de lados paralelos, que sería DC con AB, que se llaman bases. Es decir, esto que está acá es una base mayor, se puede decir, y esta de aquí es una base pequeña o base menor. Base uno, base 2, ¿cierto? Y los lados que no son paralelos sería AD y CD, ¿eh? O sea, que mide A minúscula y el C minúscula, ¿ya? Lo que puedo hacer aquí es primero mirar los ángulos que se forman. Como yo sé que es el DC con AB, o sea, las bases son paralelas, podría prolongar un poquito acá, ¿sí? Y darme cuenta que el alfa se repite aquí y el beta se repite acá, ¿o no? En la geometría plana pasa eso. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Que alfa más delta es 180, beta más gamma, 180 también, ¿eh? De ahí viene, del paralelismo, ¿ya? Además de eso, si yo divido el segmento AB en dos partes iguales, como se muestra acá, marco ese punto medio M y lo voy a unir con el punto medio que está al frente, o sea, el segmento CB, que sería el punto N, ¿eh? Uní M con N. Entonces lo que se obtiene ahí es la mediana. La mediana es esta unión de los puntos medios y va a ser importante MN. ¿Por qué? Porque me permite calcular el área. ¿Se dan cuenta? Esa mediana MN se encuentra promediando las bases, como se muestra acá. La medida de la mediana corresponde al promedio de las bases. Entonces, el área, ¿cómo va a quedar? El área del trapecio siempre va a ser la base uno más la base 2 partido por 2 y todo eso multiplicado por la altura. ¿Vale? Esa es la fórmula del trapecio. Entonces, eso después usted tiene que más o menos manejarlo para adelante, porque hay otros métodos en matemática más avanzada que utilizan la figura del trapecio. Entonces, tengo que saberlo. Y después te va a estudiar, por ejemplo, método numérico. El método numérico aparece el método del trapecio. ¿Han visto eso, no? Método del trapecio. El método trapecio es un método de integración numérica. Más o menos viene después de cálculo 2. Entonces, si buscan ahí en imágenes, método del trapecio, van a ver que el área debajo de una curva, yo puedo aproximarla sumando trapecios, como se muestra acá. Bueno, hay varios videos de YouTube, ahí está, y aparecen fórmulas de trapecio. Entonces, esto es integración numérica. Entonces voy a ocupar puros trapecitos para, para sacar el área de alguna curva compleja. ¿Ven? En este caso se están tomando trapecios de tipo rectángulo. Los trapecios también se clasifican, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, hay dos trapecios que son importantes, que es el trapecio isósceles y el trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo, lo que va a pasar es que este lado es perpendicular a los dos bases, ¿sí? Entonces, el trapecio rectángulo se puede dividir en un rectángulo con un triángulo. El trapecio isósceles, si, para recordarlo, pueden pensar que si yo tengo un triángulo isósceles y le corto la cabeza, ¿sí? Esto le corto esta parte, me quedó un trapecio isósceles, donde estos ángulos, que son ángulos de la base, tienen que ser iguales. Si al final, ¿de dónde viene el trapecio isósceles? Viene de un triángulo isósceles que le corté la parte de arriba, ¿cierto? Lo trunqué. ¿Qué características tienen entonces el trapecio isósceles? La característica que tiene es que los lados que no son paralelos son congruentes, es decir, este con este son iguales, ¿no? Miden lo mismo. Las diagonales también son congruentes por la simetría que tiene la figura. Los ángulos basales, como dijimos, son congruentes y los ángulos opuestos son suplementarios. O sea, estos dos tienen que sumar 180. ¿Y por qué? Lo mismo de antes. Copiamos acá el alfa, ¿eh? Lo prolongamos el segmento de la base superior y vemos que alfa se repite acá. Ah, o también se repite aquí, o si quiere copiar el beta acá. Ahí se da cuenta que se pueden copiar, ¿cierto? Por el paralelismo. Ahora, el rectángulo, el trapecio rectángulo, ustedes podrían sacar, por ejemplo, el área como un rectángulo más un triángulo, ¿cierto? Se podría hacer así también.
¿Qué característica tiene? Dice, uno de sus lados es perpendicular a los lados paralelos. La gracia que tiene el trapecio rectángulo es que es más simple que los demás, porque como este lado forma 90 grados, me permite inmediatamente tener esta altura, ¿cierto? Entonces tengo base grande, base chica, multiplicado por la altura, partido por 2. Ahora, ¿dónde uno va a ocupar el tema del trapecio? Por ejemplo, si estamos en física y me dicen, usted tiene una cierta curva, por ejemplo, una curva velocidad en función del tiempo, rapidez en función del tiempo, y tiene una recta que es así. O sea, b de t, por ejemplo, va a ser 6t más 3, ¿ya? Y parte aquí en 3. Y me dicen que yo tengo que sacar una cierta área debajo de la recta. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, por ejemplo, quiero evaluar entre 4 y 7, que son los tiempos, por ejemplo, en segundo, y esto va a estar en metro partido por segundo. Yo quiero sacar esta área. ¿Cómo saco esta área? Bueno, es fácil porque el 4 lo evalúo en la fórmula y tengo esto acá, el 7 lo evalúo en la fórmula y tengo este de acá, po, ¿cierto? Evaluemos el 4. B de 4 sería 6 por 4, 24, más 3, 27. Pues esto sería 27. Después en 7, B de 7. ¿Cuánto es B de 7? 6 por 7, 42. 42 más 3, 45, ¿no? Entonces de aquí tendríamos 45. Ya tiene el valor de las bases, solamente que el triángulo rectángulo, o sea, el trapecio rectángulo, ¿cierto? Está de lado. Si lo dibujáramos entonces quedaría así. Así, la medida de acá sería 27, esta medida sería 45, y la altura, ¿cuánto vale? Esto, 3. Acá tiene ángulos rectos. Estos restos de acá, ¿te das cuenta? Yo ya puedo sacar el área. Entonces, por eso el área del trapecio rectángulo se va a utilizar de repente ya sea en matemáticas superiores o en la física cuando quiero sacar alguna área como esta, ¿cierto? El área del trapecio. O por ejemplo, cuando uno está en ingeniería estructural y de repente le ponen una viga y le ponen una carga de tipo trapezoidal. ¿Se dan cuenta? No sé. Depende del área que usted se dedique, si se va a dedicar a la ingeniería o civil, qué sé yo, van a aparecer estas figuras. Entonces no le van a estar haciendo repaso de cosas que debería saber ahora, de trapecios, ¿cierto? O no sé, pues si tengo un triángulo, fíjense si tengo también, uno podría tener una carga, yo esto lo vi en ingeniería, yo puedo tener una carga triangular, y esa carga triangular, si se dan cuenta, cuando tomo una parte, cuando tomo esta parte, que me queda un trapecio. Ese es el tema, ¿eh? Por eso esta materia que se ve quizás que no va a servir, depende, pues, si se va a estudiar ingeniería o algunas áreas de la física, lo va a ver, pues la ciencia de los materiales, todas estas figuras, pero con otra interpretación, ¿cierto? Una interpretación que a lo mejor representan cargas distribuidas, qué sé yo. ¿Ya? Ahora, los trapezoides, lo que tienen como su característica principal es que los cuatro lados, perdón, son distintos, ¿sí? Son distintos y no son paralelos. ¿Eh? Estos que están ahí no son paralelos entre sí. Dice, el trapezoide es aquel cuadrilátero que no tiene par de lados paralelos. Los trapezoides se clasifican en asimétricos y simétricos. ¿Ya? Podrían tener algunas parejas iguales, pero los cuatro no pueden ser iguales, ¿cierto? ¿Por qué no pueden ser los cuatro lados iguales? Porque si no sería un rombo o un cuadrado, ¿cierto? Por ejemplo, estos dos podrían medir lo mismo, sí, podrían ser iguales, ¿cierto? O estos con estos también podrían ser iguales, quizás, y las otras medidas distintas, ¿ya? Pero no pueden ser los cuatro iguales. Entonces dice que tengo dos tipos, trapezoides asimétrico y el trapezoide simétrico. Y esto también yo lo puse en el resumen. Incluso yo hablo de una figura que es el que es cóncavo. ¿Sí? ¿Vieron esa parte o no? Está en el resumen de matemáticas. Veamos eso. Yo estoy abriendo ahí resumen. Veamos eso acá. Que ahí aparece un poco más de detalle.
Acá, en la página 41. Ya, ahí es lo mismo que estamos viendo ahora, y dice que tengo un trapezoide simétrico, el deltoide, ¿cierto? El deltoide va a ser un trapezoide simétrico, pero hay dos tipos de deltoide, el convexo y el cóncavo, ¿no? El convexo es como un volantín, ¿cierto? Donde yo junto dos triángulos isósceles con la base y me formaría entonces un deltoide convexo, la típica cometa. La gracia que tiene es que el área se calcula igual que el área del rombo, ¿ya? O sea, diagonal uno por diagonal 2 partido por 2. ¿Y eso por qué? Porque se forman cuatro triángulos rectángulos, ¿no? Los triángulos rectángulos yo los puedo juntar de tal manera que quede un rectángulo. Y después tengo el deltoide cóncavo. Dice, es un trapezoide en el que se pueden hallar dos puntos interiores al mismo, A y B, que generan un segmento AB fuera del cuadrilátero. Esa es la gracia que tiene el deltoide cóncavo. ¿Ven? Y después tenemos, bueno, otros trapezoides, como este, que es el asimétrico. Eso no me interesa mucho. Lo que va a pasar es que en el trapezoide asimétrico, yo para calcular su área, por ejemplo, voy a tener que dividir en figuras elementales como triángulo, rectángulo, cuadrado. Ahora, otra cosa también importante es que hay varios teoremas que se escapan un poco de la PAE porque son más complejos de mostrarlo. Muchos teoremas que conectan triángulos con cuadriláteros, circunferencias. Y aparece este teorema, que es el de Varignon. El teorema de Varignon dice que yo tengo cualquier cuadrilátero y si uno los puntos medios, al unir los puntos medios, siempre se va a formar un paralelogramo. Y ese paralelogramo que yo tengo ahí, su área es la mitad del cuadrilátero original. Pues es un teorema que uno puede demostrar simplemente trazando una diagonal. Entonces no es tan difícil demostrarlo. Simplemente uno tiene que comprender que si yo uno este punto con este, bueno, estos dos vértices los voy a unir, arriba tengo un triángulo, ¿te das cuenta? Y este segmento que yo trazo es la mediana del triángulo. ¿Sí? Y asimismo, si trazo esta diagonal, me doy cuenta que esta es la mediana de ese triángulo, que es paralela obviamente a este lado, que sería diagonal, pero a la vez un lado del triángulo que se formó, ¿ven? Lo mismo con esta mediana, ¿sí? Entonces viene de ahí, pues, viene del paralelismo que nosotros sabemos de las medianas cuando las trazamos en el triángulo como elemento secundario. Aquí miren, estas medianas, recuerden que cuando trazábamos la mediana del triángulo, cada mediana era paralela a su lado respectivo, ¿cierto? Eso. Hay un montón de teoremas que uno puede seguir construyendo en la geometría plana, ¿ya? Y obviamente hay otras geometrías más que son geometrías no euclidianas. Entonces, ahora vienen los problemas, ¿ya? Hagamos algunos problemas de esto y ya lo otro lo vamos haciendo la teoría del miércoles y el viernes también continuamos con matemáticas porque vamos a seguir con matemáticas. Problema uno. Esto debe estar basado en pruebas anteriores. Dice, ¿cuál es el área de un cuadrado cuya diagonal mide 6 centímetros? Te das cuenta que aquí es necesario que yo utilice esta fórmula, diagonal al cuadrado medio, porque me dan la diagonal, entonces sería 6 al cuadrado partido por 2. 36 partido por 2, eso es 18, y va a quedar en unidades de centímetros cuadrados. ¿Para qué voy a sacar el lado? ¿Cierto? Porque yo, claro, puedo decir que esta diagonal, que es 6, es el lado por raíz de 2. Y luego 6 partido por raíz de 2 me da el lado. Y después digo 6 partido por raíz de 2, todo eso al cuadrado. ¿Cuánto me quedaría? 36 partido por 2, que es 18, ¿ven? Que eso es como perder el tiempo al final, porque tiene que sacar la medida del lado y después elevarla al cuadrado. Entonces eso, ahí puede cometer algunos errores. Yo no recomiendo en este caso sacar la medida del lado, sino que directamente utilizar esa fórmula de diagonal al cuadrado medio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta del ejercicio, no? ¿Se entiende la idea? Bien. Les doy un tiempo para que trabajen en el problema 2, ¿ya? El problema 2 nos preguntan sobre perímetro, ¿sí? Trate de hacer el problema 2 unos 2 minutos, por favor. Bueno, el problema 2 dice,
¿Cuál es el perímetro de un rectángulo cuya diagonal y ancho miden 25 centímetros y 15 centímetros respectivamente? Entonces, tratemos de dibujar. Voy a dibujar un rectángulo y las medidas que yo tengo acá corresponden a un trío pitagórico. Eso tenemos que reconocer inmediatamente. La diagonal, entonces, 25. Y un lado, que sería el ancho, es 15. ¿Cuánto vale este de aquí? Si ustedes recuerdan el trío pitagórico, 3, 4, 5, al amplificarlo por 5 quedaría 15, 20, 25. Este 20 sería el X, ¿sí? Ya que coincide los otros dos, pues estos 15, 25. Pero ¿cómo uno se acuerda de eso? ¿Cómo uno va a darse cuenta de que corresponde a un trío pitagórico? Porque conoce el trío pitagórico base, 3, 4, 5. Y si lo amplifica por 5, tiene que ir probando ahí. Lo otro sería sacar directamente por despeje, es decir, x cuadrado más 15 cuadrado es igual a 25 cuadrado. Tiene que hacer la resta. 625 menos 225 le da 400. Por lo tanto, x tiene que ser 20. ¿No? Pero eso ya se demora más que hacer este tema de la amplificación. Y ahora me preguntan el perímetro, ¿cierto? No perder de vista mi pregunta que era sobre el perímetro. El 20 se repite aquí y el 15 también. Por lo tanto, el perímetro va a ser 2 veces 20, 40, más 2 veces 15, 30, sería 70 centímetros. Alternativa C. Ya. Siempre estos ejemplos que aparecen en el de Moraleja son más complicados porque están basados en pruebas anteriores. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Está claro todo, cierto? Ok. Veamos este problema al 3. En el problema 3 se toma un rectángulo y se divide de esa manera. Dice, en la figura junta ABCD es un rectángulo y FCGI es un cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, nos damos cuenta de que tengo que empezar a copiar medidas, ¿ya? Como algo inicial. Entonces, este raíz de 3 lo puedo copiar acá y lo puedo copiar acá. Luego, ¿qué estaría pasando? El, el polígono FCGI es un cuadrado. Entonces, el 3 más raíz de 3 se repite acá, y aquí también. 3 más raíz de 3, 3 más raíz de 3, tanto un más. Y acá también, ¿cierto? Y aquí también se va a repetir. Acá se repite el 3 menos raíz de 3. Sería esta medida. Y está acá. Y ahora puedo responder, porque al final es como que tengo que hacer todos los ejercicios, toda la alternativa. ¿Sí? En la aseveración A, esa tiene cara de ser falsa inmediatamente. ¿Por qué? Porque me están diciendo el área de FCGI, que es un cuadrado. Entonces yo tendría que hacer 3 más raíz de 3 al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla eso? Como un cuadrado de binomio. Es decir, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, iría aquí un 3 raíz de 3 y raíz de 3. Pero ¿por qué le ponen este 12 de acá? Porque alguien que no sepa el desarrollo de esto en cuadrado de binomio va a decir 3 al cuadrado 9 y raíz de 3 al cuadrado 3. Ah, 9 más 3, 12. Esa es falso. ¿Ya? Es un distractor. Es un error posible que la persona podría cometer. Desarrollemos. Me quedaría 9 más 6 raíz de 3 más 12. No, perdón, 3. Y ahí me va a quedar 12. Entonces quedaría 12 más 6 raíz de 3. ¿Ya? Entonces falsa la A. Veamos la letra B. La letra B dice el área de EBFI. ¿Qué sería EBFI? Hay que hacer una suma por su diferencia. Entonces el área sería 3 más raíz de 3 por 3 menos raíz cuadrada de 3. ¿Cómo se desarrollaba esto? Decíamos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y acá completamos con 3 y raíz de 3. Sería 3 al cuadrado 9
menos 3 y eso es 6. Así que esta es verdadera, esta es la correcta. Las demás no se cumplen. Ahí pueden ver ustedes después por qué no se satisfacen ni la C ni la D, ¿ya? Pero acá era importante entonces ir copiando las medidas, porque depende, me pueden preguntar incluso un perímetro, y para sacar un perímetro yo tendría que ir a sumar, no sé. Fíjense acá, si me preguntaran, por ejemplo, el perímetro del rectángulo mayor, ¿cierto? O de alguno pequeño, tendría que hacer alguna suma. Fíjese cuánto da el segmento AB. Para hacerlo como por ejercicio, ¿no? Me daría 3 más 2 raíz de 3. Trabajarlo como que estuviéramos en el álgebra, como términos semejantes. Y aquí, ¿cuánto daría? Se iría a la raíz de 3 y me da 6. ¿Ya? Eso tenemos que ir mirando cómo sumar o restar expresiones que tengan raíces cuadradas. ¿Ya? No puedo reducir el 3 más 2 raíz de 3 a una sola cosa, no, porque las raíces cuadradas con números enteros no son términos semejantes. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo claro. Se pueden sumar en el sentido de reducir, ¿ya? Porque ahí se están sumando, en el sentido de reducir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Les doy un tiempo para que intenten hacer el problema 5. El 4 lo vamos después a hacer otro campo disponible. El 5 me interesa que lo hagan, porque en el 5, como le dan un trapezoide, hay que dividirlo de manera inteligente. ¿Ya? Así que tiene 2 minutos para hacer el problema 5. Bueno, la división de la figura que hay que hacer aquí, fíjense que es trazar un segmento de A hasta C. Ya vamos a empezar. De A hasta C. Ahí está. ¿Cierto? Dice que AD vale 3, DC 4, CD vale 1. Entonces yo podría sacar inmediatamente el segmento AC porque es un trío pitagórico, ¿no? ¿Cuánto te dio la B? No, no, es la B, vale. Creo que es la C. A ver, ahí la hagamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tengo 3 4, AC va a ser 5, ¿cierto? Y ahora me falta sacar este, X, pongamos. Tendríamos X al cuadrado más 1 al cuadrado, eso es 5 al cuadrado. 25 le quito 1, me da 24. Eso es X al cuadrado. Pero este 24 es 4 por 6. Entonces X va a ser la raíz cuadrada de 4 por 6. El 4 sale como 2 y me queda 2 raíz de 6. ¿Ya? Y el perímetro, no, me preguntan el área. El área del cuadrilátero, ¿cierto? Y para sacar el área del cuadrilátero, debería ser el área 1 más el área 2, ¿cierto? Pero es importante tener la medida de X. Entonces sería el área 1 va a ser la de arriba y esta va a ser el área 2. El área 1 es un triángulo, 3 por 4 partido por 2. Triángulo rectángulo. El de abajo igual. Sería 1 por 2 raíz de 6 partido por 2. 3 por 4, 12. Partido por 2 más, aquí se puede simplificar, me queda raíz de 6. Y acá quedaría 6, ¿o no? Sí, era lo que decía que 6 más raíz de 6. Y esto obviamente está en unidades cuadradas. 5b. Sí, eso era. 5b. Muy bien. ¿Alguna pregunta o no? Recuerden que al final de la guía están las soluciones. ¿Sí? De aquí a fin de año yo creo que vamos a trabajar fuertemente con este libro, con el de Moraleja. Lo último que nos queda ya para optimizar, porque es lo mejor que hay. ¿Ya? El problema 6 este lo voy a hacer. Eh, pero lo voy a dar una ayuda así y ustedes lo hacen. Primero acá tienen que darse cuenta que hay un rectángulo mayor y un rectángulo menor. Entonces tienen que ir poniendo las medidas. ¿Ya? Dice, en la figura junta, los lados del rectángulo gris miden 3 y 9. Entonces lo ponen aquí. 3 y esto de acá mide 9. ¿Ya? Alrededor de este rectángulo se ha dibujado un rectángulo separado en X centímetros del borde del rectángulo gris, tal como se presenta a continuación.
¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro? Eso tienen que marcarlo siempre porque preguntan perímetro o área y a veces uno se pierde. Y como no le están colocando unidades, uno dice, ah, calculé área, me estaban preguntando perímetro, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Así que aquí tendríamos medida 3 y medida 9. Y dice que hay que sacar el perímetro, ¿ya? Entonces hay que tener esta medida en total y esta medida en total, ¿sí? Y también hay que sacar el área como cálculo extra, ¿ya? Entonces hay que hacer el perímetro y después hacemos el área, ¿ya? Tienen unos 2 minutos, por favor. Ya, hagamos el cálculo entonces. ¿Cuál sería el largo? Si nos damos cuenta, es 9 más 2x, ¿o no? 9 más 2x, ¿cierto? De aquí hasta acá tenemos 9 y después tenemos x más x, 9 más 2x. Y para el otro lado, la misma idea, 3 más 2x. Así que el perímetro va a ser 2 veces 9 más 2x más 2 veces 3 más 2x. Hay que ver si esa expresión está, o no está escrita, entonces hay que desarrollarla. 2 por 9, 18, más 4x, más 6x, más 4x. ¿Cierto? Hicimos esto, por esto, así. Vamos a reducir términos semejantes. 18, creo que falta algo. Ese era 6 nomás, me puse un x de más. 6. 6 más 18, 24. Y aquí quedaría más 8x. Factorizamos por 2, 12 más 4x. Y esa es la alternativa C. ¿Sí? Ahora, si me preguntaran el área total, vamos a ver, marqué ahí, sería 9 más 2x multiplicado por eh, 3 más 2x. ¿Sí? Ahora, si me preguntaran, por ejemplo, por esto, ¿cómo sería? Si quiero calcular el área de eso, tendría que hacer el área total, es decir, 9 más 2x por 3 más 2x menos el área que está con gris, que es 3 por 9, y desarrollarlo. ¿Ya? Eso. Y se puede aprovechar el ejercicio como preguntando otras cosas adicionales. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, 10 minutos más y terminamos. Saltémonos un poquito para que veamos problemas con trapecios. Ahí, más adelante hay uno que son interesantes de trapecio. Pero no importa. Acá, bueno, del círculo, eso ya lo habíamos visto. Ya lo vimos. Creo que más adelante está lo de trapecio. Que después viene el test. Solo que esto se demora en cargar un poco, que es muy largo ahí. Ya, hagamos el problema 38. Este es de trapecio, ¿te fijas? Dice, ¿cuál es el perímetro del trapecio isósceles de la figura junta? Como es un trapecio isósceles, ya sé que estos dos son iguales, ¿cierto? El 3 que está acá, como altura, lo voy a poner en este lado. Ahí y ahí. Al final me faltarían encontrar esos lados que marqué, los que son iguales, ¿cierto? Esta medida, de aquí hasta acá, es 6 porque lo copié de arriba hacia abajo. Y como tengo 12 me faltarían 6 que se reparten acá y acá, ¿cierto? Entonces tengo 3 3, esta altura también mide 3, ¿cierto? Ahí está correcto. 3 más 3 y más 6 me da 2, está bien. ¿Cuánto valdría entonces esta medida? 3 raíz de 2. 3 raíz de 2.
¿sí? Porque se formó un triángulo isósceles rectángulo, acá y acá. Así que el perímetro viene siendo 6 más 12 ambas bases, más 2 veces 3 por raíz de 2. Quedaría 18 más 6 raíz cuadrada de 2. Y eso va a estar en unidades de centímetros. Listo, la letra D. 38D. Eso es parte del test. 38D, está bien. Eso es parte del test ya. Igual vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer, a ver, este no me interesa. Este me interesa, miren, porque involucra la mitad de un equilátero. ¿Sí? Dice, dado el trapecio de la figura junta, ¿cuál es su área? Nosotros sabemos que el área del trapecio se calcula como la mediana por la altura, ¿cierto? Entonces necesito la base de abajo, ¿cierto? La base mayor necesito. Lo que tengo que hacer aquí es trazar este segmento, o sea, trazar la altura. Vamos a trazar la altura ahí, a raíz 90 grados, y tengo que recordar lo siguiente. Bueno, acá también voy a trazar ahí. Tengo que recordar lo siguiente. Cuando teníamos la mitad del triángulo equilátero, recuerden que aquí había 60 grados. Si esta es la hipotenusa, este de aquí es la mitad. Y este de acá es la mitad por raíz de 3. Por lo tanto, este pedacito de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? La mitad de 6, que es 3. Y de aquí tenemos que va a ser 3 raíz de 3 la altura. ¿Ya? El 5 lo copiamos acá, pues esto vale 5. Y aquí también mide 3. Y con eso estamos listos. El área entonces viene siendo base 1 más base 2, 12 partido por 2. ¿No? Esa es la mediana, por la altura. Base 1, ¿cuánto es? 5. Y la base 2, que es la más grande, tendríamos 6 más 5, 11, partido por 2. Por la altura que vale 3 raíz de 3. 16 partido por 2 son 8. 8 por 3, 24. 24 raíz de 3 y esto va a quedar en unidades cuadradas. Ese sería el problema. ¿Cuánto dice? 44. 44. 44B. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende la idea o no? Es muy importante conocer cómo es la mitad del triángulo equilátero, porque después lo vamos a utilizar en trigonometría para la siguiente clase. Ya, yo creo que el viernes vamos a ver esto. Ya. Hay que hacer con este terminamos. Dice, consideremos la figura junta. En dicha figura se tienen tres circunferencias, dos pequeñas tangentes entre sí, justo en el centro de la circunferencia mayor que tiene un radio igual a la medida del doble de lo que mide el radio de cada una de las más pequeñas. Si el radio de la circunferencia mayor mide 16 centímetros, ¿cuánto mide el perímetro de la región sin achurar? Sin achurar. ¿Ya? Entonces, acá el tema está en ver cómo se distribuye el radio de 16. O sea, si esto es 16, vamos a ver que esto mide 8, 8, ¿cierto? Entonces, va a ser así, pues. 8, 8, aquí tiene, entonces, tiene que el radio chico vale 8, ¿cierto? Porque ahí arriba dice que tiene un radio cuya medida es el doble de lo que mide el radio de cada una de las más pequeñas. Entonces, el perímetro de la no achurada, ¿qué vendría siendo? Sería el perímetro, o sea, lo voy a marcar, sería toda esta figura, ahí, más esto. Va, quiero corrido. Esto hace dibujo automático a veces, el programa, es el problema. A veces dibujo automático. Además, marca todo. Qué terrible. Entonces, la figura sin achurar sería todo esto, más esto de acá. Ese es el perímetro de la figura sin achurar. Así que sería 2 pi r
más 4 pi r. ¿Por qué? Porque 2 pi r es el perímetro de la circunferencia mayor más dos veces los perímetros chicos, que tienen radio menor. Dos veces pi, el radio grande, sabemos que vale 16, más 4 por pi, y el radio pequeño vale 8. 2 por 16, 32 pi, más 4 por 8 son 32 también. Eso me da 64. ¿Bien? Y 45 dice que es la alternativa C. Está bien. ¿Ya? Entonces, ojo que la figura no achurada, sin achurar, es lo que yo marqué con rosado. ¿Ya? ¿Dudas? Hagamos el último y terminamos. Ahora sí nos quedan 2 minutos. ¿Ya? Vamos a hacer acá, tratemos de hacer el 46. Después lo otro lo completamos en tutorial. Dice, las figuras juntas ABCD y AFG son rectángulos. ¿Ya? Aquí empezamos a copiar medidas. Me dice que EB vale 8. ¿Ya? EB vale 8, AG vale 8 también, ¿cierto? FC vale 10, FD, FD vale 2 raíz de 10. De aquí hasta acá vale 2 raíz de 10. El área de la superficie achurada es, ya. Entonces tengo que empezar a completar lo que falta. ¿Sí? Entonces, si este vale 8, lo copio acá. Entonces, con eso tendríamos esta medida que es 6. ¿Ven? Posteo pitagórico 6, 8, 10. Con eso ya tengo el área de arriba. El tema es que me falta de h. Vamos a llamarle x. Tendríamos x al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso vale 2 raíz de 10 al cuadrado. Ya. Y con eso estaríamos listos. ¿Sí? Entonces, x cuadrado más 36 igual a 4 por 10, que sería 40. Por lo tanto, x cuadrado es 4. Así que x vale 2. ¿Ya? Este pedacito vale 2 al final. ¿Sí? Como de acá, aquí vale 8, esto sería 6. ¿O no? Ah, no, perdón, sería 2. Porque este vale 6. Sería 2 aquí. Ahí está. Ya, entonces, el área achurada viene siendo el cuadrado, que es 2 por 2, 2 al cuadrado, más el triángulo, que es 6 por 8 medio. Tendríamos 4 por 20, 4 más 24, 28. Sería 46. Ah, bien, eso es. Unidades cuadradas. Ya, eso. Yo creo que con eso por ahora estamos y nos vamos a ver el día miércoles.